Muy buenas tardes. Entonces vamos a empezar nuestra sesión de este seminario de análisis de política educativa. El día de hoy la titulamos Pensar la ciudadanía global desde el giro decolonial y las epistemologías del sur, en una primera presentación del doctor Carlos Rea, que nos acompaña el día de hoy. Estoy muy agradecida de esta presentación, que estoy segura que les va a resultar de gran interés y que va a permitir dinamizar el debate. Carlos actualmente forma parte de la comunidad de investigación y diálogo sobre gobierno local en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Guadalajara. Y en una segunda intervención, el doctor Andrés Arias, del Cuerpo Académico, Sociedad, Cultura y Lenguaje de la Unidad Académica de Educación en la Universidad Autónoma de Nayarit, va a complementar esta presentación desde la lectura de la educación nacional, ciudadanías múltiples y pluridiversidad, pluriversidad en este caso, en vez de universidad, pluriversidad, y le doy las gracias al doctor Andrés Arias y a su grupo de estudiantes que nos acompañan en la UNAM el día de hoy. Yo soy Cecilia Peraza Sanginés, del Grupo de Análisis de Política Educativa, que es un proyecto del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy, antes de darles la palabra, quiero comentarles muy brevemente. El doctor Bernard Brown se disculpa porque tenía un empalme de agenda, pero va a haber esta sesión en diferido. Y el día de hoy nos acompaña una colega de Brasil, la doctora Julieta Aba, y me da mucho gusto. Hemos tenido recientemente una conversación. Ella coordina un proyecto muy similar al que estamos trabajando nosotros, que pretende sistematizar experiencias para la ciudadanía mundial, pero específicamente de pueblos originarios. Ella a sus 8 de la noche en Brasil nos acompaña porque yo quería presentarle especialmente a Carlos y Andrés de Nayarit, porque estoy segura que vamos a poder dialogar entre proyectos y nutrir mutuamente los proyectos, pero especialmente en clave de colaborar también con la mirada que están proponiendo desde Brasil, desde los pueblos originarios, pues con el trabajo que se está haciendo en Nayarit, con los pueblos Wixárika y Nayari, y nos extienden esta invitación al segundo simposio de la Cátedra UNESCO de Educación en Ciudadanía Global y Justicia Socioambiental. Y bueno, estamos realmente contentas y sorprendidas del nivel de coincidencia en el planteamiento y en la lectura que tenemos. Entonces estoy muy contenta de darle la bienvenida a Julieta, de poderte introducir con Carlos y con Andrés. Y bueno, sin más, ahora sí le voy a dar la palabra a nuestros ponentes. El día de hoy nos van a permitir situar en un marco teórico, epistemológico, el planteamiento que hemos venido trabajando en este seminario desde enero de este año, discutiendo acerca del concepto de ciudadanía mundial en los distintos contextos nacionales que hemos estado comparando. En este caso son Australia, Colombia y México, no solamente desde la visión central de la ciudad, sino en este caso estamos trabajando también en colaboración con Nayarit. Y bueno, hoy son los colegas los que nos acompañan. Así que te voy a dar la palabra, Carlos, agradeciéndote una vez más tu participación en el seminario. Muchísimas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero gusto poder participar en este interesantísimo proyecto. Muchas gracias, Cecilia. Lo que intentaré hacer a continuación es solamente colocar algunos elementos teóricos generales que luego den pie a una reflexión más situada en el ámbito de la educación a cargo de Andrés Arias. Lo que yo voy a presentar tiene que ver con, en primer lugar, el programa Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad. Enseguida, las epistemologías del sur. Luego voy a hacer una breve referencia a la propuesta de la cosmopolítica
Y finalmente abordaré algunos elementos en relación con la globalización y los derechos humanos desde la perspectiva de Boaventura Sousa Santos, esperando que esto nos aporte algunos insumos para pensar el tema de la educación para la ciudadanía global. Bueno, en primer término me voy a referir entonces al programa Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad. Para esto me valdré de los juicios que uno de sus integrantes, Arturo Escobar, ha vertido. Él propone que para entender el giro decolonial es necesario tener claras 5 premisas. La primera de ellas, que esta teoría propone localizar los orígenes de la modernidad en la conquista de América. La segunda premisa, que el colonialismo y el desarrollo del sistema mundial capitalista son ambos procesos co-constitutivos de lo que conocemos como la modernidad. La tercera premisa es que esto nos conduce a la adopción de una perspectiva de carácter planetario para explicar el surgimiento y la existencia de la modernidad y dejar de entenderlo como un fenómeno estrictamente europeo que luego se ha ido expandiendo al resto del mundo. Desde el origen es un proceso entonces planetario. Para que este proceso de modernidad se haya podido generar, fue preciso de manera constitutiva que Europa ejerciera una dominación sobre otros externos a esta región del mundo. Esta dominación se traduce en la subordinación, en la subalternización del conocimiento, las culturas, las prácticas de otros pueblos, de otras culturas. Y la quinta premisa es que a partir de esta dominación se instala lo que se conoce como eurocentrismo, como una forma de conocimiento distintiva de todo el proyecto de la modernidad, que desde ahora entonces habremos de entender como modernidad, colonialidad, que es una representación hegemónica emanada desde Europa, pero que se reivindica como universal. El giro decolonial permite hacer entonces una relectura crítica del mito de la modernidad, no para despojarlo del potencial emancipatorio que sí posee, sino para criticar de manera radical la supuesta superioridad de la civilización europea. La segunda consecuencia entonces es que esto abre la posibilidad del reconocimiento y revalorización de una multiplicidad de experiencias en la lucha contra el proceso de colonización y la reivindicación más contemporánea de las historias locales para pensar la teoría desde la praxis política de estos grupos subalternos. Me voy a remitir a un autor dentro de la corriente de la perspectiva colonial que acuña el término de colonialidad de poder, que es uno de los ejes pues, de la conceptualización general. Evidentemente hay otros desarrollos que tienen que ver con la colonialidad del saber, con la colonialidad del ser, etc. Pero bueno, me voy a centrar de manera general en lo que Aníbal Quijano nos dice. Él sostiene que el patrón capitalista de modernidad mundial tiene un origen y un carácter intrínsecamente colonial. Por lo tanto, el proceso clave en la constitución de la modernidad es la clasificación colonial y la dominación en términos raciales. El otro proceso clave, aparte de la clasificación colonial y la dominación racial, perdón, en términos raciales, es la constitución de una estructura de control sobre el ámbito del trabajo y sus recursos, esto es la conformación del capitalismo. Otro elemento fundamental es que Quijano entiende el poder a partir de la copresencia de la dominación, la explotación y el conflicto. El poder se expresa en relaciones que implican la lucha por el control de distintos ámbitos de existencia social. Estos son la autoridad colectiva,
el trabajo, el sexo y la intersubjetividad. En cada uno de estos ámbitos de existencia social se van articulando las relaciones a partir de una sola estructura, perdón, con relaciones sistemáticas. Cada una de estas estructuras está regida por una institución central. En el ámbito del trabajo, la empresa capitalista; en el ámbito del sexo, la familia nuclear burguesa; en el ámbito de la intersubjetividad, el eurocentrismo; y en el ámbito de la autoridad, el Estado y, desde el siglo XVIII, el Estado-nación. El patrón de poder, así entendido como capitalista colonial, está constituido como un sistema donde esas diversas instituciones se son mutuamente interdependientes, y es a partir de este proceso de emergencia de una modernidad capitalista, colonial, eurocentrada, que por primera vez esta configuración de la dominación adquiere una escala de sistema mundo, es decir, global. Estamos hablando del siglo XV. El eje central del patrón del poder mundial a partir de esta configuración es la articulación entonces de la colonialidad a partir de la idea de raza, del capitalismo, del Estado y del eurocentrismo. El fundamento del poder en esta conceptualización estriba en la invención de la categoría de la raza, que es una categoría por definición del pensamiento de la modernidad. A partir de esto, el conjunto de las relaciones sociales se racializó en todos los ámbitos de la existencia social. Sin embargo, bajo la hegemonía del capital. El colonialismo europeo así se vuelven mundiales y al mismo tiempo imponen un sentido histórico sobre la subjetividad de las personas que habitan en otras latitudes de manera múltiple, diversa, heterogénea, discontinua. Históricamente, a partir de las revoluciones de independencia en el siglo XIX, me refiero en América Latina, por supuesto, presenciamos la desaparición de las administraciones coloniales, no así de la dominación material y cultural. A la persistencia de estas formas de dominación, Quijano le denomina colonialidad. La definición misma de la colonialidad entraña para él la lucha para deconstruirla. Y es entonces que hablamos de la decolonialidad, o para algunos otros autores de la descolonialidad. Me detengo ahí entonces para el giro de colonial y entro ahora a las epistemologías del sur. Me voy a referir particularmente a los planteamientos de uno de sus exponentes principales, Boaventura de Sousa Santos. En términos generales propone, ojo, no es una teoría que haya producido solamente él, sino lo ha hecho en diálogo con muchos otros autores y autoras, y particularmente con luchas sociales, con movimientos sociales, con comunidades. Las premisas básicas de esta propuesta es: la comprensión sobre el mundo excede la comprensión europea hegemónica del mundo. No hay justicia social global sin justicia cognitiva global. No son alternativas lo que faltan en el mundo, lo que falta es un pensamiento alternativo de las alternativas. Las epistemologías del sur reivindican una diversidad de saberes que sustentan y son producidos en y desde y por las luchas sociales. Las epistemologías del sur, constituyen una alternativa a las teorías generales de la sociedad, que más bien apuestan al reconocimiento de una diversidad de saberes y a la promoción de un diálogo y una traducción intercultural entre ellos. Puntualizo algunos elementos del planteamiento teórico de Boaventura. Él propone que la humanidad se ha visto atravesada por sistemas de dominación que han trazado una profundísima línea abisal, dice él. El espacio abisal es el que está en el fondo de los océanos. Es tan profunda y divide un ámbito de plena humanidad, que lo identifica con el norte global, y un ámbito de subhumanidad, que lo identifica con el sur global. En el norte global hay formas específicas de relacionamiento social
que están regidos por dos criterios, la regulación y la emancipación, y en el sur global otras dos distintas que son las formas de apropiación y de violencia, distintas a las del norte. No se trata, sin embargo, un norte y un sur cartográficos, geográficos, sino epistémicos, donde el norte implica la dominación y el sur es una metáfora del sufrimiento. Esto implica que en el norte geográfico hay sures, en el sur geográfico hay nortes. Históricamente, esto se tradujo en la imposición de una operación metonímica de la modernidad, es decir, como ya vimos, es una propuesta emergente en Europa, pero constituida como fenómeno histórico a nivel global. Pero esto que emerge desde Europa es propuesto como sinónimo de universal. La parte se disfraza y se hace pasar como sinónimo de lo universal. Esto supone una profunda violencia epistémica porque a quienes quedan en la parte del sur, en la parte que queda subordinada a esta idea de universalidad que fue generada en el norte, le significa no poder representar su propio mundo desde sí mismo de una manera legítima. Y entonces recurre a las representaciones que emanan desde el norte global. Para esto, la ciencia y el derecho hegemónicos constituyen mecanismos de legitimación de esa línea abisal. La consecuencia de esta conformación, de esta configuración, es un gigantesco desperdicio de la experiencia que es invisibilizada, que es destruida, que es estigmatizada en los sures epistémicos y en los sures globales. Las epistemologías del sur suponen entonces un esfuerzo de reconocimiento de esas ausencias, es decir, de todas esas expresiones que han sido históricamente producidas como invisibles. Y para ello propone sustituir las monoculturas de saberes, de productividades, de temporalidades, de escalas, de representaciones, ideas homogéneas, únicas, que nos son impuestas desde el norte, por ecologías, es decir, reconocer la multiplicidad, la diversidad de expresiones en estas dimensiones. Una segunda operación es la sociología de las emergencias, que nos lleva a reconocer cuáles son las potencialidades para fertilizar de manera distinta el presente y para reabrir el futuro hacia derroteros diversos posibles. Una tercera operación es la traducción intercultural, que significa que reconociendo la diversidad de saberes, de prácticas, de programas de lucha, etcétera, procurar el encuentro, el reconocimiento mutuo, el diálogo, la fertilización recíproca entre las mismas, poniendo un énfasis particular en los conocimientos que nacen en, con y desde las propias luchas sociales. A este ejercicio de traducción intercultural es posible a partir de lo que Boaventura denomina la hermenéutica diatópica. Significa identificar preocupaciones similares en los distintos grupos, en las distintas culturas, en las distintas luchas, les denomina preocupaciones isomórficas, y buscar el contacto entre esas preocupaciones para explicitar los sentidos y ver de qué manera se puede generar una comprensión mutua que luego se vaya expandiendo a más puntos de contacto. A partir de esta operación es posible avanzar poco a poco y no sin dificultades a la construcción de una capacidad contrahegemónica en lucha contra la dominación capitalista, la dominación heteropatriarcal y la dominación racista colonial de forma simultánea, en la medida en que son formas de dominación que se son mutuamente solidarias, que se implican unas a otras y que se potencian unas a otras. Desde esta perspectiva, el cambio histórico ocurre desde palimpsestos, como las placas tectónicas que se mueven a veces un poco gradualmente, y a veces hay movimientos muy dramáticos. Así sucede, en opinión de Boaventura, el cambio en las sociedades. Y eso implica para él que es necesario entonces democratizar la revolución y revolucionar la democracia.
Algunas implicaciones para la teoría social rápidamente. La ciencia tiene límites internos y externos. La ciencia hay que asumirla con responsabilidad a partir de la definición de objetos, preguntas, métodos y aplicaciones. Tiene consecuencias. Nos permite identificar el extractivismo cognitivo epistémico. La ciencia social puede ser o sobre los actores sociales, sobre los grupos sociales, sobre las culturas o desde con para los actores sociales, las culturas, los grupos, las comunidades. Es decir, hay que pugnar por que prevalezcan metodologías más bien no extractivistas. Esto nos conduce a reconocer la fertilidad del diálogo sistemático y riguroso, ciertamente, pero abierto de la ciencia con otros saberes no científicos y al mismo tiempo nos llama a mantener una alerta epistémica para permanentemente desmercantilizar, despatriarcalizar y descolonizar el conocimiento científico. Tercer punto general, la cosmopolítica. Esto tiene que ver pues con el tema de la ciudadanía global. Contrario a la idea del cosmopolitismo de Kant, que supone una paz final basada en la razón, lo que dice Isabel Stengers, una teórica belga, es que hay que reconocer con seriedad la existencia de mundos múltiples y divergentes. Pongo un ejemplo. Para nosotros, gente mestiza, a lo mejor un cerro no es más que un montículo con tierra, minerales, cubierta vegetal, eh, agua subterránea, etcétera. Pero a lo mejor para un pueblo originario, un cerro es un ser vivo, un ser sagrado, con subjetividad, con capacidad de agencia, que actúa en la relación con un pueblo, con una cultura. Es decir, si no se desarrollan relaciones de reciprocidad a través de ofrendas, etcétera, hay consecuencias. Para nosotros tiene un significado, para ellos tiene otro significado, pero se trata de mundos radicalmente pues distintos. Si reconocemos esto, entonces hablamos, como lo propone Andrés Arias, del pluriverso y no del universo. Esta concepción nos permite, por un lado, dislocar el campo político convencional, cuestionar su legitimidad única, global, sus fronteras, la naturaleza de los conflictos que reconoce, las formas como estos se procesan y resuelven, los actores que son reconocidos formando parte de ellos, las posibilidades de alianzas y cuáles son los principios que se ponen en juego para avanzar en la resolución de dichos problemas. Sin embargo, entraña riesgos, por ejemplo, el de la inconmensurabilidad de mundos, la incomunicación de mundos y la imposibilidad de construir mundo en común. Eso nos regresa a los límites del discurso multicultural. Y aquí quiero traer a dos autores, Laclau y Mouffe, quienes proponen que frente a los universalismos de tipo kantiano, por ejemplo, que Habermas reivindica con la acción comunicativa o a partir de principios universales de justicia a la Rawls, es la producción en el ámbito de la política a partir del reconocimiento de una sociedad plural que es necesario pensar una democracia radical que permita la producción de hegemonía, es decir, reconocer la pluralidad, pero esa pluralidad se pone en juego y en conflicto y en diálogo también para la producción de hegemonía desde el espacio político. Por último, entro al tema de la globalización para Santos. Tiene que ver también con lo anterior. Para él, globalización es el proceso por medio del cual una condición o entidad local dada tiene éxito en extender su rango de acción sobre todo el globo y haciéndolo desarrolla la capacidad de designar a una condición o entidad rival como local. Él reconoce procesos de globalización desde arriba y procesos de globalización desde abajo. Desde arriba reconoce el localismo globalizado, es decir, una un proceso, una perspectiva que desde lo local se va volviendo hegemónico, y el globalismo localizado. Esta visión local tiene efectos sobre ámbitos locales, reconfigurándolos de manera subordinada.
o una globalización desde abajo que supone el cosmopolitismo y lo que él denomina la herencia común de la humanidad, por ejemplo, la sostenibilidad que atañe al conjunto de la humanidad. Pero me remito al cosmopolitismo. La define como la oportunidad de que estados, nación, regiones, clases y grupos sociales subordinados y sus aliados se organicen transnacionalmente en defensa de sus intereses comunes percibidos y usen para su beneficio las capacidades de la interacción transnacional creada por el sistema mundial. Frente al, digamos, a esta visión cosmopolita hegemónica, él propone un cosmopolitismo contrahegemónico que se vaya produciendo desde abajo a través de lo que ya denominamos como hermenéutica diatópica, que ponga en juego un diálogo entre culturas, un diálogo transcultural. Ejemplifiquemos brevemente con el tema de los derechos humanos. Para Santos, los derechos humanos constituyen una gramática de la dignidad y la justicia humana, pero es una entre muchas otras. Están los buenos vivires, el summa causai, el summa cumaña en Sudamérica, el Ubuntu para varias culturas de África, el Dharma para la hindú, la Uma para la árabe, el vivir sabroso para los colombianos, etcétera. Es una, entre otras, pero que se ha convertido en hegemónica. Y dice Boaventura, contra los falsos universalismos del norte, es necesario ir construyendo desde abajo un universalismo cosmopolita contrahegemónico. Para esto hay que movilizar la hermenéutica diatópica, que supone varias premisas. Uno, trascender el debate entre universalismo y relativismo. El falso universalismo, hueco, vacío, abstracto, y el relativismo, todo lo local es exactamente igual a lo demás. Eso supone la imposibilidad de construcción de un mundo en común y supone que toda diferencia es válida por definición. Hay distintas concepciones de la dignidad humana y cada una de ellas es incompleta y cada una de ellas tiene un rango de amplitud distinto en la defensa de la dignidad humana. Bueno, en este diálogo de hermenéutica diatópica, lo que él propone es poner en juego un diálogo transcultural donde lo que participe sean las versiones de las distintas culturas, de las distintas posiciones, de las distintas luchas, que alcancen, dice él, un círculo de reciprocidad más amplio, es decir, que defiendan de manera más amplia los derechos exigibles por la sociedad y que lo hagan además con una mayor eficacia práctica en la resolución de problemas. Por tanto, propone avanzar hacia una definición mestiza o mestizada, mejor dicho, de la condición humana, de la dignidad humana, perdón. ¿Cuáles son las implicaciones? Y con esto cierro. La globalización, como conocemos en el lenguaje corriente, es una narrativa hegemónica del capitalismo neoliberal. En realidad, el proceso de conformación del sistema mundo capitalista, heteropatriarcal, racista, colonial, adviene por lo menos desde el siglo XV. Sin embargo, se abre, si reconocemos que hay distintas globalizaciones, como un campo de disputa general, política, económica, social, cultural, epistémica. Me parece que ese mismo ejercicio de deconstrucción crítica es posible realizarlo con el concepto de ciudadanía, que al igual que el problema de la universalidad son preocupaciones para Occidente, que han sido trabajadas desde dos perspectivas principales, no las únicas, pero sí las más influyentes. Una gramática liberal, antropocéntrica, individualista, competitiva, de derechos formales, sobre todo cívico-políticos, y que concibe un Estado minimalista. Y la otra, una perspectiva marxista o crítica en general, que es igualmente antropocéntrica, pero es colectivista, cooperativa, que reivindica derechos reales, no solo cívico-políticos, sino sociales y económicos, y que si bien reconoce la importancia del Estado, aspira a la extinción del mismo. Entonces, el problema, entiendo, sería cómo poner a dialogar esta gramática de la ciudadanía global como un régimen hegemónico de reconocimiento, exigibilidad y justiciabilidad de derechos y obligaciones para una población en un territorio,
con otros tipos de regímenes de convivencia social desde abajo y desde ahí pensar la construcción de algo general. Esto supone entonces un diálogo intercultural crítico para algunos autores, autoras, un diálogo transcultural para un cosmopolitismo contrahegemónico, como propone Boaventura, un diálogo transmoderno, como propone Enrique Dussel. Yo pensaría que implicaría, ya en relación con nuestro tema, una educación para el cultivo de la común humanidad y la conciencia planetaria. Ahí dejaría mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Estoy así tomando notas como loca para recuperar las ideas principales que nos planteas y poderlas poner a discusión. Me gusta mucho el cierre que invita a dialogar con todo lo que hemos estado planteando hasta ahora. Y no quiero empezar a comentar antes de darle la palabra a Andrés, porque me parece que es muy importante escuchar también su planteamiento para que podamos entonces sí abrir el diálogo en seminario y poder abordar esto que nos estás aportando para, ya, yo creo que va más allá de rebautizar los conceptos y resignificarlos muy profundamente y entonces ver desde, por lo menos desde el sur global, este que nosotros habitamos, cómo lo percibimos y cómo se dota de sentido a esta propuesta que desde luego pues llega desde la lógica hegemónica esta idea de que debe ser una prioridad para todo el planeta la educación para la ciudadanía global, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, les pido que apunten sus preguntas, sus intervenciones. Le voy a dar la palabra al doctor Andrés Arias, que nos acompaña con su grupo desde la Universidad Autónoma de Nayarit, que es miembro de este proyecto, y con quien además pues estuvimos en diálogo alrededor de un seminario sobre interculturalidad crítica y te agradezco mucho, Andrés, tu participación en el seminario. Bienvenido. Muchas gracias, Ceci. Saludo también con gusto a los compañeros y compañeras que nos acompañan en el seminario. Espero que se escuche bien. Y Está que muy bien. me escuchan también aquí. Espero que escuchen bien. Saludo también pues a la doctora Julieta Aba, que se incorpora y me da mucho gusto, de Brasil. Y bueno, pues sí, va a estar muy buena el diálogo. Te agradezco que se me regale un momento para compartir con ustedes igualmente una serie de reflexiones que van muy en tono con lo que acabamos de escuchar de Carlos, quien saludo también con mucho gusto. Bueno, pues en congruencia con estas ideas de cuestionamiento de la noción hegemónica de ciudadanía global, me voy a proponer poner bajo sospecha esta idea. Eh, Entra un poquito de ruido. Y pues en una metáfora de acciones de arriba o acciones desde abajo, me voy a colocar en mis reflexiones y preguntas desde abajo, desde los excluidos, los invisibilizados, desde las diferencias. En primer lugar, me parece que el enfoque de ciudadanía global pasa por alto la imprescindible variable del territorio, siguiendo una definición de ciudadanía que asume que cualquier persona nacida en una delimitación geográfica es entonces ciudadano, ciudadana de esa delimitación, un país, una región, un departamento. Una ciudadanía global, al contrario, pues no hace referencia a un territorio específico, sino a la idea difusa de la aldea global, de una mundialización de la experiencia humana desde una perspectiva occidental. Pero luego entonces, ¿qué derechos puede demandar y ejercer una persona a nivel global, a nivel planetario? ¿Es realmente capaz de hacerlo? No se trata de un enfoque demasiado difuso y ambicioso que subsume la enorme diversidad de experiencias humanas en una sola forma posible de habitar el planeta. Ya se ha compartido aquí por los compañeros que me antecedieron que una ciudadanía global pues no puede ser ese estatuto legal exclusivo de viajeros o con la capacidad de transitar por el planeta entero como turistas, nada más fuera de la realidad social, atribuible a un ínfimo número de magnates multimillonarios, ¿no? Con capacidad de viajar de un lugar a otro y traspasar fronteras a costa del dinero.
Pues en una población de millones, de billones de personas que viven en pobreza y carencias generalizadas, eso me parece una ofensa. Por otro lado, aunque hablemos de ciudadanía como esa capacidad de sentirse parte de la humanidad, personas libres, conscientes, capaces de tener derechos, identidad propia, tales consideraciones no pueden estar nunca fuera de un territorio, de un lugar. En ese sentido, la ciudadanía pues no puede ser global, imaginando el globo como un territorio. Sin embargo, sí puede ser mundial, porque la inmensidad del planeta produce inmensidad de territorios, identidades, culturas, dentro de las cuales es posible la noción de ciudadanía como una categorización política de ejercicio de derechos individuales y colectivos en un territorio compartido, en un espacio. La ciudadanía, entonces, como un ejercicio de derechos, o el derecho a tener derechos y poder ejercerlos, es una cuestión política, como lo hemos de alguna manera intuido en este seminario. Pero esos derechos y las formas de acceso a los mismos no escapan de la variabilidad cultural del planeta, una variabilidad inmensa. Aquí parto entonces de una visión cultural, tanto de la política como del derecho. Ambos fenómenos sociales están presos y son parte del contexto cultural en el que son pensados y puestos en práctica. La crítica decolonial, de la que hemos escuchado muy bien en estos minutos anteriores, han visibilizado esa pretensión de universalizar la historia contada desde una pequeña región del planeta, Europa, como si la forma de hacer política y la forma de ejercer la justicia desde la pequeña Europa y los Estados Unidos fueran las formas más válidas o culturalmente legítimas para todos en el mundo. Esa más bien es una visión parcial de la universalidad, es una pretensión de volver la particularidad de Europa en una experiencia universal, como lo ha comentado muy bien Carlos. Nadie detenta entonces la razón y la verdad absoluta, ningún colectivo, ninguna iglesia, ningún gobierno puede ofrecer una solución para la población del planeta en su conjunto. Un solo proyecto de humanidad me parece que también es imposible, porque la humanidad es multiforme, múltiple, es pluriversal. De ahí el título de la conversación que les propuse. La diversidad es infinita. Lo que hemos entendido por universalidad desde el pensamiento occidental y desde la ciencia, como un saber hegemónico que estamos hablando, pues tiene que ser repensado, inspirado en una desobediencia epistémica, un poco inspirado en Mignolo. Este universalismo posible tiene que estar basado al mismo tiempo en su pluriversalidad, es decir, que los futuros globales no podrán ser ya diseñados ni implementados por una etnoclase o una ideología, sea secular, sea religiosa, y hay quienes dicen que los derechos humanos son una ideología, sino serán interepistémicos, dialógicos, pluriversales, esos futuros, múltiples, quizás contradictorios, profundamente conflictivos, y estamos entonces frente a un paradigma de diversidad ampliado, un paradigma que llamamos pluriversal del planeta. Desde esta perspectiva, el concepto de ciudadanía mundial debe considerar la historia de la diversidad política y la conformación contemporánea de la diversidad étnica de todo el planeta, entendiendo esto como una riqueza, no como un obstáculo, ¿no? La ciudadanía pues no pueden ser elaboradas como fórmulas establecidas, me parece, como recetas democráticas, liberales, individualistas, capitalistas, simples productos a aplicar en contextos variados. Me parece que debemos partir de ciudadanías como unas construcciones locales, como ejercicios políticos que incorporan en sus configuraciones jurídico-normativas las diferencias étnico-culturales consustanciales a la diversidad. Me voy a referir ahora entonces a México y a Latinoamérica, la Via Yala como le conocen desde el mundo andino, ¿no? Como todos sabemos, el colonialismo acá duró siglos y esto es muy relevante para la conformación de la diversidad propia. La ocupación violenta, las guerras intensas y prolongadas generaron amplios procesos de integración y de recreación cultural en nuestros países. Todavía se habla en algunos lugares de conquista
cuando la historiografía ha venido demostrando que en el caso de México, como de otros lugares, se trató más bien de una invasión prolongada y sistemática, ¿no? Que desató guerras, migraciones, sincretismos, adaptaciones, cambios. Y dentro de esos cambios me interesa destacar las luchas independentistas y la construcción de nacionalidades en la vasta región de nuestros países. Desde el sur de América del Norte, que es desde donde estoy hablando, México, hasta América Central y América del Sur. Luego de esos primeros siglos de guerra, de colonización y después de los procesos de independencia y de liberación política, y aquí hago saltos enormes en la historia, pero estoy hablando de los siglos XVIII, XIX, pues los países de la región encauzaron su actuación educativa hacia la conformación de idearios nacionalistas, imaginarios comunitarios, pasados simbólicos, junto con ideas liberales y progresistas, que fueran capaces de revertir siglos de analfabetismo social, de grandes franjas de pobreza, por supuesto, de limitaciones de vida, que eran fácilmente identificables como propias de sociedades indígenas, originarias, prehispánicas, que resistieron a las guerras de conquista y se adaptaron, ¿no?, a ese mundo invasor. El mundo andino, la región purépecha, los altos de Chiapas, la Amazonía brasileña, la Tierra del Fuego en Argentina, son solo ejemplos de regiones de intensa diversidad cultural, vistas como territorios vacíos sobre los que construir una identidad nacional, a partir de una lengua, una cultura, un país, un Estado-nación. La acción educativa, sobre todo entrado ya al siglo XX, dirigida a amplias poblaciones con lenguas y culturas diferentes, encontró cobijo en una ideología integradora, asimilacionista y homogeneizadora, el indigenismo interamericano. Desde que se llevó a cabo el primer congreso indigenista en abril de 1940 en Pátzcuaro, Michoacán, los países del subcontinente asumieron una política que duraría décadas. El Instituto Indigenista Interamericano, con representantes en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, incluso Estados Unidos, pues funcionó hasta 2009. Durante décadas estos países llevaron a cabo programas educativos para consolidar una ciudadanía nacional, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. El problema indígena desde 1940 y durante todo el siglo XX se asumió así como un problema, un asunto público, en el que la variedad cultural era reconocida o más bien visibilizada como un obstáculo para el desarrollo y para el progreso de las naciones emergentes, según estas visiones indigenistas. La forma de hacer política y de hacer valer los derechos de los pueblos era solo posible dentro del repertorio occidental importado desde Europa, una democracia secular, representativa, individualista, orientada a una lógica electoral de mercado de votantes, ¿no? El indigenismo perdió fuerza hacia finales del siglo XX, como sabemos. La aparición de las políticas de identidad, la acción afirmativa, el multiculturalismo cosmopolita, que reconoció entonces la diversidad, los fenómenos de migración, de movilización social, los movimientos altermundistas, abrieron la posibilidad del derecho a la diferencia, del derecho a la diversidad. Una diversidad siempre y cuando no cuestione las reglas del juego, y a eso nos referimos con multiculturalismo cosmopolita. En el marco de un discurso de atención a minorías, de identificación de desventajas sociales, las políticas de acción afirmativa y la educación compensatoria se estableció como una forma de asegurar una ciudadanía moderna largamente añorada por los países del continente. Me pregunto si la idea de una ciudadanía global o incluso ciudadanía mundial procede de esa visión multicultural, cosmopolita, donde estar bien, ser diferentes, tener tradiciones culturales que son disímbolas, siempre y cuando estas se asuman como accesorias o se sometan a los verdaderos valores universalmente, occidentalmente establecidos, ¿no? Valores de sociedades extranjeras. Quizá el discurso de la globalización no solo enfatizaba la posibilidad de un mundo único, una aldea global, sino que permitía visibilizar las diferencias, mostrar la multiculturalidad propia de ese espacio global, aunque tales diferencias fueran solo accesorias al proyecto que se imponía sobre inmensidad de territorios a través de las empresas transnacionales, la deuda externa, el control de capitales nacionales, extranjeros y los sistemas financieros internacionales.
Me parece que ese multiculturalismo global es un producto refrito y maloliente, frente a la irrupción de proyectos contrahegemónicos y críticos desde lo que el giro de colonial ha llamado la herida colonial. Me parece que estos movimientos pueden representar la posibilidad de un pensamiento pluriversal intercultural crítico. Sin embargo, a pesar de estos movimientos indígenas como propuestas alternativas a la ciudadanía a las que me voy a referir, la sociedad liberal de origen europeo en toda América y en México ha sido el referente ideológico y político para la educación básica, para la educación superior. Sus formas pedagógicas, intelectuales, han establecido las formas educativas, gubernamentales, y es necesario reconocer los proyectos nacionalistas de todo el siglo XX que aseguraron el derecho a la educación, sí, la alfabetización también, ensancharon la capacidad del Estado para regular la vida, la justicia, la salud, la educación, el gobierno, y sin embargo estos principios progresistas y de justicia social pues se aplicaron de la mano de la obstinada necesidad de construir una nación, una cultura. Detrás de eso está el constitucionalismo moderno, que vive obsesionado con la regularidad y la homogeneidad, porque lucha, o mejor dicho, luchó muchos siglos contra los usos y costumbres, contra la variedad cultural y contra la diferencia lingüística. De ahí que crear un Estado es crear una nación y empoderar una cultura. El Estado monocultural, monolingüe, patriarcal y de origen occidental europeo se construyó entonces en América desde muy diversas maneras, pero en todos los casos vemos el surgimiento de la nación contemporánea como un producto histórico, con una delimitación territorial, una estructura jurídica, una ideología regional específica y delimitada por un grupo étnico mayoritario, los mestizos, los ladinos, los criollos, los blancos, los herederos del régimen colonial. Es entonces hasta el fin del siglo XX, lo que llevamos del XXI, que la diversidad irrumpe con fuerza para visibilizar historias silenciadas de los pueblos y de las comunidades originarias, cuestionar los vacíos imaginarios y las construcciones ideológicas monoculturales que significan los mitos nacionalistas y fundacionales de México, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. En México, por ejemplo, el largo proceso de crecimiento poblacional y de mayorías mestizas esconde detrás siglos de reducción de poblaciones originarias en todas las regiones indígenas de su territorio, sea por guerra, sea por enfermedad o por otras calamidades históricas. En México se instauró, como en otros países, una mestizofilia en los proyectos educativos del Estado, en México posrevolucionario sobre todo. En palabras de José Vasconcelos, estaría encargado de educar una raza de bronce capaz de incorporar lo mejor de dos mundos, el occidental europeo y las civilizaciones mesoamericanas. El proyecto vasconcelista, seguido de las misiones culturales y la educación bilingüe, bicultural, orientado a la formación de ciudadanía en México, hacia una sola sociedad, la sociedad mestiza mexicana. Las regiones indígenas aisladas y de difícil acceso representaron durante todo el siglo XX el origen de algo acabado, lo inadecuado, lo desvinculado del mundo ilustrado, la razón de que México no alcanzara la modernidad. Eso hasta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, justo en el momento en que ese México imaginario se incluía en la lista de países desarrollados, salió a la luz y emprendió una enorme batalla por un México olvidado, un México profundo, una sociedad diversa y justa. La batalla del EZLN, sin embargo, fue más allá de las fronteras del Estado y se ha dirigido más recientemente contra el sistema de dominio occidental, capitalista, global, que captura y engulle el Estado-Nación como una figura más de su poder de compra. El EZLN no es el único, pero que es quizás sí el más global de los movimientos indígenas de resistencia y reivindicación de culturas originarias en América. Desde finales del siglo XX, lo que llevamos del XXI, han irrumpido en los mitos nacionalistas y han cuestionado el olvido generalizado del pasado de conquista. El proyecto político de los movimientos indígenas en América es al mismo tiempo un proyecto educativo. En el caso del EZLN, la educación es una práctica comunitaria y constante que busca formar una ciudadanía
que sea global, pero territorialmente anclada, que sea indígena, pero interculturalmente conectada. Con múltiples dificultades y adversidades, los zapatistas y los zapatismos de Chiapas inspiran con su testimonio que otro mundo es posible, un mundo donde quepan muchos mundos, como anunciaron ellos en su cuarta declaración de la Selva de la Candona en 1997, y sigue siendo una idea profundamente actual y brillantemente inspiradora. Me parece que la irrupción del movimiento indígena en los proyectos de los estados-nación no significó la aparición de una identidad étnica. Esta ya existía. De hecho, las comunidades nativas sobrevivieron siglos, no como resultado inerte de resistencia, sino como expresión de constante adaptabilidad a los cambios, como configuraciones creadoras de modernidad. Con esto quiero decir que no se trata de que los pueblos indígenas se hayan vuelto políticos solo recientemente, sino que siempre lo han sido. Han resistido y han sobrevivido a la invasión cultural del colonialismo, solo que más bien en las últimas décadas hay una creciente disputa política en la que los pueblos y las comunidades originarias de América tienen mejores condiciones para expresar su descontento, para exigir sus derechos, para reproducir y enaltecer sus culturas, sus cosmovisiones, y entonces para disputar la forma del Estado. Eso mismo trae consigo la necesidad de nuevas ciudadanías. Estamos frente a una fuerte y vital ciudadanización étnica, si me permiten la expresión, apoyándome en Guillermo de la Peña, como esa visión de construcciones alternativas dentro del territorio y la nación que reclaman una participación diferenciada, ¿no? Es decir, a través de movimientos sociales basados en la identidad étnica, los pueblos indígenas emergen como un desafío nuevo y radical en el debate y la práctica de la ciudadanía, porque esta no solo es vista como una necesidad de inclusión colectiva de pleno derecho en un marco jurídico impuesto por el colonizador, sino que también remite a la definición y reelaboración del Estado desde la interculturalidad y, cuando es posible, la complementariedad para un buen vivir de todos. Y cito a Ferran. Hay mucho de esto en nuestra América, inmensa y diversa, ¿no? El mundo andino es otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Las experiencias de Bolivia, de Ecuador, todo un laboratorio de posibilidades y adversidades surgidas del hecho de conectar la diversidad con el Estado-nación. Me refiero a la plurinacionalidad, como esa apuesta política que está poniendo a prueba la convivencia de las identidades nacionales diferentes en una misma economía política y sistema de gobierno. Para ello se ha tenido que repensar el proyecto educativo en Bolivia, en Ecuador, su proyecto de país. Uno de los desafíos de la plurinacionalidad, sin duda que recae en el tema educativo, porque este tiene que ser diverso, tiene que producir identidades sociales diferenciadas, pero compartidas, cercanas a otras nacionalidades. Aquí vemos el multilingüismo, la democracia intercultural, el pluralismo jurídico y otros desafíos que se esconden detrás de un proyecto de diversidad a escala política. Esquemas para los que no ha sido pensado ni creado el Estado-nación eurocéntrico. En el mismo sentido y en el caso señalado, la justicia es un campo de negociaciones y de diferenciaciones étnicas que está demandando un constitucionalismo intercultural apenas enunciable. Es decir, el desafío de la convivencia, la interlocución, la deliberación entre justicias diferentes, en este caso, de Bolivia y Ecuador, es el pan de todos los días. ¿Cómo hacer valer el derecho a ejercer los derechos desde una concepción distinta de justicia? Desde una concepción distinta de reparación del daño, ¿no? Eso requiere de formaciones interculturales capaces de visualizar la pluralidad epistémica existente en la diferencia étnica. Es decir, la justicia desde el mundo andino, desde la tradición quechua, aymara, necesita dialogar con el derecho romano, liberal, individualista. Pasa algo similar en los Altos de Chiapas, con las comunidades celtales y choles. El lequil chapanel, que es una forma de hacer justicia desde los pueblos, entra en tensión y contradicción con la forma de hacer, con el derecho hegemónico occidental, lo que convierte a las fiscalías estatales, Chiapas, municipales, a los ministerios públicos, en un estorbo más que una solución.
El ejercicio de justicia para los defensores de los derechos humanos en las comunidades de Ocosingo tiene que tomar en cuenta tanto la lucha por las autonomías y la libre determinación de las comunidades zapatistas con las que se convive, como las garantías individuales constitucionales, los derechos humanos, sin perder de vista el contenido cultural propio de la identidad celtal y tzotzil, de la cultura de Maya Chapaneca. No hay escuela para eso. Es un desafío impresionante. Incluso no está solamente en cuestión una ciudadanía, la ciudadanía mexicana, sino varias ciudadanías en disputa. Es decir, estamos pues frente a una crítica estructural a la idea hegemónica del Estado-Nación y su forma de justicia y su forma de educación. Se requiere la transformación del Estado y la plurinacionalidad es un paso, un camino en ese sentido, me parece. Sin embargo, desde el Estado plurinacional también ha sido imposible cuestionar el carácter etnocéntrico del paradigma civilizatorio occidental y noratlántico impuesto por siglos de colonización y de colonialidad, como ha señalado Carlos. De ahí las críticas a Evo Morales y al Estado indianizado o a la Secretaría de la Descolonización en Bolivia. Ese desafío requiere, me parece, de ciudadanías múltiples, de la construcción de mundos de vida diversos, donde sea posible ejercer derechos en todos los ámbitos de la vida pública. No se trata de una visión panindianista o de reivindicación de lo indígena únicamente. Es decir, lo que estoy diciendo no es una ciudadanía indígena dentro del Estado. Eso no puede ser posible de esa manera. La inmensa variedad cultural de América no nos permite verlo solo como una cuestión indígena, porque corremos el riesgo de reproducir el estigma de inferioridad, de desprecio, de exclusión que sistemáticamente ha tenido la condición indígena. Lo que quiero decir es que aunque se compartan situaciones de colonización, de barbarie, de desigualdad, de diferencia, las situaciones indígenas en los territorios de América son muy variables y en cada región también son muy variables. Tan solo en México no es lo mismo la situación indígena de los pueblos en el norte o en el sur del país que en el Golfo, que en el Pacífico. Cada región con su territorio, historia y economía política local responde a una situación particular de dominio, de racismo, de discriminación. La configuración étnica de dichas regiones guarda tras de sí condiciones indígenas desde las que se lucha y se resiste a la imposición homogeneizante del Estado. Más bien se trata de fortalecer las variedades de identidad social y no puede haber una sola ciudadanía, sino múltiples ciudadanías que reivindiquen el derecho y el reconocimiento de ser diferentes y que puedan ejercer derechos plenos desde esas diferencias, resguardar el territorio, imponer justicia, reproducir cosmovisión, defender los derechos de la naturaleza, darle nombre a los cerros sagrados, a los lugares sagrados. No se trata tampoco de abandonar las contribuciones del mundo occidental, eso también hay que decirlo. Las comunidades zapatistas son las primeras en estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Su conexión global es uno de los recursos más valiosos. Los pueblos wixárikas, por ejemplo, aquí en el occidente de México, han asimilado, incorporado valores de la sociedad occidental sin perder su identidad. Han construido incluso su identidad étnica en contacto pleno con la sociedad dominante durante siglos. Es decir, no se trata de abolir la capacidad crítica de las culturas para valorar y conocer y juzgar su contexto, ¿no? Sino más bien se trata de dar la oportunidad de que otras lógicas se expresen en sus propios términos sin intentar traducirlos de inmediato por los nuestros. Y aquí el desafío de la traducción intercultural como una herramienta fundamental para el futuro, ¿no? Me parece que lo que sí tenemos que reconocer es que existe en toda nuestra América la configuración intercultural resultante de la globalización, en la que colectivos, individuos sometidos a múltiples influencias culturales pueden recurrir instrumentalmente a uno o más repertorios de significado, dentro de los cuales la historia y la identidad indígena es muy importante, y dar lugar a novedosas formas de identificación colectiva, quizás no solamente étnicas, también de clase, de género, de lugar de habitación, de forma de convivencia, ¿no? En este caso me pregunto, por ejemplo, lo que pasa en Haití.
me parece que cómo es posible que en un escenario de terrible crisis en Haití, la identidad haitiana, ser haitiano, es una carga, un obstáculo para la migración y el tránsito hacia otros países de la región. ¿Acaso no es urgente la posibilidad de una ciudadanía caribeña, centroamericana? ¿Por qué no hablamos de una ciudadanía latinoamericana? ¿Qué implicaría un enfoque así, regional, geopolítico? ¿No pone acaso en disputa la idea convencional del Estado-nación, de sus fronteras? Entonces tenemos la necesidad de hacer posible ciudadanías interregionales dentro del continente, parece, como vengo afirmando, pero dentro de cada país también es necesario ciudadanías étnicas y plurinacionales, ciudadanías mayas, náhuatls, mijes, wixárikas, coras, quichuas, maras y un enorme, etcétera. Me parece que necesitamos múltiples ciudadanías para un paradigma pluriversal que sea capaz de cuestionar el pasado colonial y la atadura del Estado-nación, que no solamente respete las diferencias, sino que las incorpore como forma de convivencia. El ejercicio del espacio político, es decir, la visión de ciudadanía desde esta clave pragmática como forma de actuación jurídica desde la diversidad y la diferencia, claro que va a confrontar un cúmulo de complejidades y adversidades. Pienso solo en uno. El desafío de la controversia entre las obligaciones colectivas, los deberes que están conectados y profundamente anclados en la reproducción cultural de las cosmovisiones de las sabidurías indígenas, el tequio, la identidad indígena, que suelen ser colectivas, pero que entran en contradicción constante con los derechos y las libertades individuales garantizadas por los instrumentos como los derechos humanos. Esa contradicción es un enigma, es un campo sin certezas si pensamos que la convivencia debe ser no solamente política accesoria, sino ontológica y epistémica. Es decir, el compartir un derecho consuetudinario, eso que conocemos como usos y costumbres, con un derecho occidental y con un derecho internacional, es todo un reto. Estamos frente al desafío de múltiples ciudadanías que cuestionan los moldes de la visión hegemónica y occidental de una ciudadanía. Ya estoy por terminar. El desafío del pluralismo epistémico y jurídico, el desafío del constitucionalismo intercultural, el desafío de la convivencia transcultural, de la traducción intercultural. Es decir, estamos ante un conjunto de desafíos que urge que cambiemos la forma de habitar el mundo antes de que se nos escape de las manos por el calentamiento global o las guerras de baja y alta intensidad que amenazan con destruirlo. Muchas gracias. Eso es. Espero. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por esta brillante y además importantísima aportación a este proyecto. De verdad que les agradezco mucho a los dos. Me parece que nos han aportado una cantidad de posibilidades para dialogar y en este sentido, pues a mí me gustaría, desde luego, la participación está abierta. Me gustaría de alguna manera enlazar el punto en el que dejamos la discusión en el último seminario con todo esto que se ha aportado el día de hoy. Entonces, después de exponer los escenarios, los territorios concretos en los que hemos estado investigando y donde pretendemos pues generar conocimiento a partir de un diálogo de saberes desde territorios muy diversos, incluso pues en un desafío de diálogo entre el norte global y el sur global, porque o sea, Australia está más al sur que nosotros, pero situado en el norte global desde múltiples aristas se podría dialogar, ¿no? Y entonces hablábamos de otros esfuerzos intelectuales previos al que estábamos poniendo en cuestión, que para situarnos hay una estrategia global de la UNESCO, una declaración del secretario general de la UNESCO en 2012 que dice, necesitamos a nivel global en términos educativos. La educación para la ciudadanía global
y la educación para el desarrollo sostenible. Y lo que hemos visto ahora, lamentablemente Julieta solamente podía quedarse una hora porque tenía que dar clase, pero estoy segura que vamos a retomar este diálogo. Y discutíamos, ellos llevan un año trabajando en Brasil discutiendo también estos elementos, y la pregunta que generaban era, ¿para quién es esta ciudadanía global de la que la UNESCO está hablando? Con mucha claridad de que, de acuerdo como se estaba tal como se está definiendo, pues estamos hablando de una ciudadanía blanca, de una ciudadanía rica y de una ciudadanía que tiene la capacidad de transitar el mundo. Incluso me atrevería a decir, pues desde la misma lógica invasiva que se ha transitado, como bien mencionaba Carlos, y Andrés, desde las conquistas, ahora voy a decir las mal llamadas, incluso conquistas de otros territorios o las invasiones por parte de Europa, y en este sentido, pues retomando a Boaventura del norte global, ¿no? Entonces, veíamos otros esfuerzos intelectuales para nombrar estos desafíos de convivencia planetaria, me atrevería a pensar incluso de interdependencias interculturales, probablemente, porque frente a la lógica individualista que implica incluso el concepto mismo de ciudadanía, ahora les escuchaba, incluso pensaba el propio concepto de ciudadanía, quizás en su raíz grecolatina, referida a la polis, a la ciudad, hasta qué punto contempla la lógica de vida en el campo, ¿no? La lógica rural, o se concentra estrictamente en esta polis, no como la cosa pública, sino como esta ciudad posmoderna, neoliberal, en la que se viene pues una lucha por los recursos, ¿no? Una guerra por los recursos desde una lógica extractivista en todas las dimensiones de la vida. Entonces, decíamos que en este proyecto queríamos sistematizar experiencias para la ciudadanía mundial, por un lado, incluso en el propio proyecto, incluso al nombrar este proyecto y en diálogo con Nicolás Aguilar, que hoy nos acompaña desde Colombia también, él que lleva un trabajo empírico en el contraste de este concepto y en la idea de dotar de contenido colombiano al concepto de ciudadanía global. Él decía, desde que planteábamos la idea de conformar este proyecto, que la noción de globalización o de ciudadanía global generaba rechazo en Colombia, por lo que implica la globalización como un concepto hegemónico impuesto, ¿no? Y entonces hablábamos de la ciudadanía mundial con una hipótesis hacia la ciudadanía intercultural, yo muy inspirada, reconozco, por la interculturalidad crítica y todo esto que me aportaron en esta estancia en Nayarit. Y ahora, pues revisábamos en el último seminario otros esfuerzos intelectuales para hablar de ciudadanía planetaria, nos planteaba el profe Mario de Morán, o la ciudadanía multicultural desde la perspectiva liberal, la ciudadanía global frente a la mundial, la ciudadanía intercultural de la que estábamos debatiendo, y en todo caso, ahora cuestionaba incluso el concepto mismo de ciudadanía con ustedes, como un ejercicio que cuando yo recientemente estuvimos reunidos en el Congreso Nacional Indígena de Región Occidente, y tuve la oportunidad de dialogar con pueblos originarios, con la misma vocera del Congreso Nacional Indígena, solo plantear esta idea de la ciudadanía generaba una cierta incomodidad, ¿no? Y ¿de qué me estás hablando? Y yo pretendía traducirlo quizás en un esfuerzo muy primario de traducción intercultural, como el ejercicio de participación para la construcción de nuestros colectivos, ¿no? Y entonces, este concepto que también se ha manejado de lo local, de esta globalidad anclada en lo local, ¿cuáles son los límites, en todo caso, de la participación local y qué lo convierte, o qué nos haría pensar en una aspiración planetaria? Ahí, en el diálogo que tenía con Julieta Aba, ellas habían llegado, después de un año de discusión, a la convergencia en la justicia ambiental, ¿no? Como que el punto en común dentro de la gestión de los recursos planetarios
en todo caso es el cuidado de la casa común, y en ese sentido pues habría que discutir más profundamente el concepto de justicia ambiental, pero están intrínsecamente articulados estas ideas que planteaba incluso escindidas el secretario general de la UNESCO de ciudadanía global y desarrollo sostenible, porque incluso pues, nos lleva a cuestionar el concepto de desarrollo y de sostenibilidad frente al cuidado de la casa común. Entonces, aquí lo que buscamos con en este proyecto, desde luego desde una perspectiva crítica, es no quedarnos solamente en la crítica a los planteamientos hegemónicos o a los planteamientos impuestos desde el norte global, en este caso desde instancias supranacionales, que finalmente se adoptan tarde o temprano, gradualmente, a nivel incluso de aula, ¿no? A nivel escolar, con esta intermediación de cuál es el papel de la educación, de bajar estos planteamientos a lo que vamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Pues aquí lo que nos toca, decíamos, era documentar la esperanza y en todo caso buscar aquellas experiencias de participación local que no se quedan solamente en la construcción colectiva anclada al territorio, sino que tienen una visión de cuidado de la casa común, una visión de la importancia de la interdependencia, y aún pues reconociendo que estamos en un mundo en el que nos movemos mucho más de lo que nos movíamos antes por los desarrollos tecnológicos, pero nos movemos distinto, se mueve muy distinto una persona que viaja a una persona que migra expulsada por un conflicto local o por la situación de guerra o de violencias que estén experimentando en los distintos territorios. Y entonces, pues de todas maneras tenemos que afrontar estos desafíos de convivencia intercultural en los distintos marcos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que después de revisar con tanto rigor, y yo les agradezco muchísimo la complejidad con la que abren el abanico para la discusión, y buscando cuál sería la manera también de ir identificando experiencias concretas que estén en diálogo con esta posibilidad alternativa, que bueno, ahora recupero el concepto que planteaba Carlos Rea hoy de Boaventura de Sousa, de del cosmopolitismo contrahegemónico, ¿no? En todo caso, cómo se construye ese cosmopolitismo contrahegemónico y cómo dialogaría con este concepto de ciudadanía mundial. Quizás me animaría a abrir esta primera pregunta para Carlos, para Andrés, y desde luego abrir ya la posibilidad de que todas las personas que quieran preguntar, que quieran reflexionar conjuntamente, colectivamente, pues solamente me hagan saber para darles la palabra. Y recuperando pues el hilo del seminario anterior a este seminario y pensando que para avanzar, pues el compromiso que tenemos es una sistematización de entrada de toda esta diversidad conceptual, para en todo caso, desde una perspectiva contrahegemónica, un concepto que se intenta imponer, ¿no? Y que se intenta imponer en esta lógica homogeneizadora que va ganando terreno y que utiliza la educación en su versión estandarizada para, pues como una herramienta para que esta homogeneidad, junto con todas las articulaciones del capitalismo invasivo, vayan cobrando lugar en todos los territorios, de tal manera que lleguemos a un punto crítico en el que le preguntemos a una comunidad, a un pueblo originario, cuál es la aspiración comunitaria, y respondan que convertirse en una ciudad o tener un Oxxo en su comunidad, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos viendo que tiene efecto todo este discurso, todo como esta aplanadora, discursiva, homogeneizadora, pero entonces, ¿cómo vamos construyendo las alternativas? Me parece que hay un punto muy importante en este cosmopolitismo contrahegemónico, cuál es el papel que tienen los movimientos sociales e incluso cuál es la articulación con los procesos educativos, ¿no? Entonces, yo quería comentar en este sentido y pedirles que me ayuden a dar el salto entonces de la abstracción conceptual
a ver cómo piensan ustedes que es posible articular este giro decolonial en la observación que estamos haciendo, en la búsqueda de experiencias de construcción comunitaria en lo local, pero cómo buscamos que tengan esta visión de integración de las distintas culturas en este mundo pues absolutamente plural, diverso, heterogéneo pues muy mestizo, ¿no? Ya creo en todos, en prácticamente todas las latitudes, pues hay un nivel de mezcla que nos hace pensar quizás ya en clave de humanidad, pero no podemos borrar las especificidades culturales que se están perdiendo. Entonces ahí me siento con muchas ganas de escuchar ustedes cómo nos ayudarían en este proyecto a construir pistas para buscar en esta clave ese tipo de experiencias a comunicar desde el cosmopolitismo contrahegemónico, ¿no? Si me permiten, Andrés, ¿puedo hacer un comentario? Brevemente quiero recuperar una idea de Buenaventura cuando habla de el tema de los derechos humanos y el diálogo con otras gramáticas de justicia y dignidad, que hay distintas versiones dentro de cada una de ellas, es decir, ninguno de estas narrativas, los derechos humanos, la UMA, el Dharma, el Ubuntu, el Summa Causa, los que queramos, ninguna es internamente homogénea. Es también internamente diversa, con conflictos, con tensiones, con contradicciones. Y el planteamiento suyo es ver la manera de poner en juego las versiones de esas distintas narrativas que pongan en juego, dice él, un círculo de reciprocidad más amplio en cuanto al reconocimiento y la exigibilidad de derechos. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que tú claramente señalas y que con toda la razón, lo local o lo particular eh, no es puro, no es bueno, no permanece incólume, no es aséptico, impermeable frente a las influencias del mercado, del poder, etcétera. Está atravesado inherentemente y toda cultura está mutando, toda cultura está cambiando, produciendo cosas nuevas y adaptándose en otras también, reproduciendo cosas anteriores también. Son mezclas muy complejas, combinaciones muy complejas y todo esto en relaciones también diversas con la alteridad, con los otros, con la otredad, pues, ¿ah? Sea esta, insisto, no solo cultural, sino económica, política, en fin. Con estas dos premisas, me parece que el nivel de complejidad para avanzar en la dirección que tú preguntas es muy elevada. Es decir, si lo global es una ficción y lo que tenemos es ciertamente una localización casi infinita de procesos, interpenetraciones en otros ámbitos más generales también, y la influencia recíproca, pero desigual, ¿no? Entre eso localizado y eso que alcanza a tener una escala mayor. Eh, la búsqueda de puntos de intersección, o en el lenguaje de Buenaventura, de preocupaciones isomórficas, bueno, similares que permitan la comprensión mutua y luego cultivar las coincidencias para avanzar a la construcción de capacidades contrahegemónicas con otros. Pues es un proyecto epistémico, ontológico, político, ético, que lleva tiempo, que es problemático y que sin embargo se lleva a cabo. Quiero poner dos ejemplos. Uno, a nivel local y que sin embargo es interescalar porque se pone en contacto con actores también de lo nacional y de lo global. En la Universidad Popular de los Movimientos Sociales en Nayarit. Es un proyecto en el que intentamos
muchos actores y actoras provenientes de distintos movimientos, feminista, sindical, de pueblos originarios, ecologista, urbano popular, universitario, en fin, de diversos movimientos que son internamente complejos, contradictorios, plurales, que entrañan conflictos a veces bien fuertes en su seno. Buscamos el encuentro, el diálogo, el reconocimiento, la detección de coincidencias, el cultivo y acrecentamiento de esas coincidencias para empezar a definir como horizontes comunes, acciones que podríamos llevar a cabo en conjunto, etcétera. Respaldo unas luchas ahora, respaldo otras luchas después, en fin, con esta idea general de ir abonando a la construcción de capacidades contrahegemónicas, ¿no? Es altamente problemático, es altamente difícil. Y sin embargo, poquito a poquito vamos aprendiendo unos de otros, unos con otros, y vamos desarrollando acciones. Estas acciones colectivas al mismo tiempo, cada una por su parte, tiene vínculos, por ejemplo, los compañeros de pueblos originarios con el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a otra escala y acuden a eventos y realizan eventos del CNI en Nayarit y los demás grupos van de la manera que les es posible, apoyan, respaldan, en fin, y eso se repite de alguna u otra manera con las otras organizaciones y movimientos. Y por el otro lado, está la escala de lo global. Hace no mucho estuvo con nosotros Manuel Muñoz Bellerín de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y en una perspectiva muy, muy cercana a esto, de hecho, yo diría en la misma lógica de las epistemologías del sur y de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, viene y trabaja con actores locales, prácticas artísticas y movimientos sociales, como las prácticas artísticas pueden ser no solo una herramienta útil, sino una forma de expresión y de producción de saberes legítimos en el camino de la construcción de otro tipo de mundos posibles, ¿no? O viene también compañeras del Kurdistán que están en la búsqueda de contactos con los zapatistas, con la CONAIE en Ecuador, etcétera, y buscando experiencias que estén fertilizando en la búsqueda de la autonomía, en la construcción de la autonomía, etcétera, y tuvimos el contacto también con ellos, perdón, con ellas, porque eran compañeras. Es decir, ese es un ejemplo muy puntual que se repite en infinidad de experiencias, en un montón de partes, acerca de cómo la multiescalaridad de en este caso de las luchas sociales, de los movimientos sociales, permite hacer construcciones desde lo local hasta lo global en una dirección común. Me parece que el desafío va en el sentido de lo que propone Boaventura, reconociendo las diferencias, los conflictos, etcétera, pues poner por el frente digamos, las prioridades en el sentido de la lucha contra las hegemonías capitalista, heteropatriarcal, racista, colonialista, para ir construyendo, así sea zigzagueantemente, así sea embrionariamente, otro tipo de escenarios. Y esto me parece que puede ser una ruta para el diálogo de saberes, para el aprendizaje mutuo, y para la construcción de mundos en común, no solo el reconocimiento de mundos diferentes, sino poquito a poquito, de manera experimental, ir construyendo también esos puentes que permitan escenarios de encuentro en otras escalas. Gracias. Andrés, ¿quieres intervenir? Pues tengo un comentario, pero no sé si quieras que haya otra pregunta o como tú digas.
adelante con el comentario y después me voy a permitir leer un comentario en el chat, ¿de acuerdo? Bueno, a reserva entonces de escuchar a los demás colegas que están aquí, trataré de ser breve. Eh, Estaba ahorita pensando justo que quizás la apuesta por analizar la ciudadanía, las formas de ciudadanía en clave educativa en distintas regiones, conlleva mirar las dificultades de la construcción de esos mundos comunes, ¿no? De las que habla Carlos. La UPMS es un proyecto en curso con mucho potencial eh, que carga detrás de sí todo lo que hemos dicho, pero al mismo tiempo hay realidades educativas donde todavía el poder encontrar el poder hablar los términos e identificar las formas de dominación heteropatriarcal, capitalista, global, todavía no es posible. O sea, todavía hay ahí dificultades, ¿no? Entonces, creo que el analizar la ciudadanía implica también ver las dificultades, las barreras que existen para que en distintos territorios se puedan visualizar los desafíos planetarios en el marco de las diversidades y de las formas de dominio, ¿no? Ahora, por otro lado, también está la cuestión de que no debemos vaciar de contenido el concepto, me parece, aunque sí podemos eh, cambiar las formas de ese contenido. O sea, la ciudadanía, si lo pensamos como procesos que suceden en distintas regiones, procesos de participación, decías tú, política, de diálogo, de cuestionamiento, de movilización política, de discusión a nivel local, eso sucede en todos lados, llamémosle o no ciudadanía, y a lo mejor las formas incluso de identificarse como ser parte de algo, en este caso un grupo étnico, un pueblo originario, etcétera, también puede ser distinto, aunque no, aunque las personas y la gente, por ejemplo, pienso en la Cora Alta, ¿no? En las escuelas de Jesús María, sobre todo en comunidades alejadas de la cabecera municipal, donde llegar y hablar de ciudadanía parecería como un lenguaje completamente extraño, ¿no? Incomprensible. Pero eso no quiere decir que no haya un sentido de pertenencia, de identidad, y que no haya una posibilidad de participación en ese espacio, ¿no? Y entonces, esa forma de ejercer un mínimo de derechos y las barreras para darse cuenta de los desafíos planetarios, pues me parece, una forma de acercarse al ejercicio de la ciudadanía, me parece, en distintas regiones, ¿no? Yo, claro, partiendo siempre, me gusta a mí partir más, por supuesto, de los datos en concreto y de las realidades locales, antes de ir más bien a validar conceptos o a validar metodologías. Más bien pienso que, pues, andando el territorio, hablando con la gente, estando donde están los actores, pues se puede analizar estas formas de ciudadanía vivida, ¿no? Me gusta mucho la posibilidad de seguir discutiendo el tema de la convivencia planetaria, porque la convivencia planetaria implica formas distintas de ciudadanía, y esa me parece que es una beta potencial que hay que seguir explorando, ¿no? Formas de ciudadanía intercultural, convivencias planetarias. Ese es mi comentario, Ceci. Muchas gracias, Sandra. Me parece muy importante y justamente en clave educativa, pues cómo retomamos esos desafíos, ¿no? Y cómo lo vamos transmitiendo. Yo le doy la bienvenida también a mi queridísima amiga doctora Regina Asensio, también nos acompaña desde Nayarit, que agradece sus intervenciones y pregunta qué opinan del asunto del papel que pueden tener los dispositivos celulares como otra forma de hegemonía en la educación o ciudadanización por su uso tan generalizado, casi universalizado, incluso en comunidades rurales pequeñas.
de los móviles como otro nuevo medio para seguirnos estandarizando, homogeneizando, ciudadanizando. Y a mí me parece tremendamente oportuna esta pregunta porque efectivamente es lo que salta, lo que nos cuestiona cuando nos aproximamos al territorio. Y si hay una cosa en común que tenemos en este momento, es el celular, ¿no? Y como plantea Regina, pues a donde vayas. Y, pero es un dispositivo, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos con ese dispositivo? ¿O qué puertas nos abre? ¿O por qué laberintos nos conduce? O incluso, pues, a qué conductos sin salida nos lleva, porque desde luego también eso nos obliga a hablar de las herramientas de la homogeneización para pensar entonces cuál sería la alteridad o cuál sería la, lo contrahegemónico, ¿no? Frente al uso que le damos a las distintas tecnologías, porque ahí donde Andrés decía, tampoco se trata de tirar los aportes del norte global o europeos bueno, y ni siquiera Europa, porque también en Asia, o sea, pensar el norte global en Asia, por ejemplo, y sobre todo en el papel de la tecnología, pues nos lleva también a una discusión intensa y ahí pues yo con Regina comparto preocupación y a la vez, bueno, creo que siempre podríamos encontrar en los dispositivos tecnológicos esta doble cara como habilitante o que nos lleva inevitablemente hacia la homogeneización, la estandarización, y ahí lo que a mí me preocupa muchísimo, y ahí le voy a tirar la bolita entonces a nuestros ponentes de hoy también para ver qué opinan, pero sobre todo cómo estamos generando el nuevo conocimiento a través de algoritmos estandarizados y binarios, ¿no? Porque frente a todo lo que estamos hablando de la construcción colectiva, del diálogo de saberes, de que todos los saberes de alguna manera tienen validez, podríamos pensar que las nuevas tecnologías de alguna manera democratizan la construcción del conocimiento en tanto cada persona puede ser creadora de contenido, puedes acceder a los contenidos en cualquier latitud. Claro, tenemos la barrera idiomática, pero hoy tú pones el Google Translator sobre los glifos coreanos y te lo traduce, ¿no? Entonces, esta transformación tan profunda que implica también desde luego la transición digital y tecnológica, pues nos obliga a pensar también, como bien plantea Regina, en las alternativas, pero aún sin negarnos al uso de estos dispositivos, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta, Regina, casi no es una pregunta, yo diría, es una afirmación que comparto como una preocupación y en todo caso pienso que ahí los desafíos, y pensando en clave educativa también, pues el desafío tiene que ver con plantear esta cuestión que ahora pone en el centro Regina, con nuestras propias estudiantes en clave de usos de la tecnología y de ser conscientes. Yo lo hablaba con mis estudiantes ahora también. Normalmente procuro centrar mis cursos metodológicos en sociología en los intereses de mi alumnado, pero ahora les cuestiono cómo construyen sus intereses y cómo se van repitiendo esos intereses con los algoritmos y de repente entonces quizás hay que matizar los intereses del alumnado con los intereses del conocimiento académico y encontrar un equilibrio para que puedan abrir desde una perspectiva crítica. Y bueno, esto es lo que, Regina, yo respondería dialogando contigo y pensando en voz alta y abriendo a que quien quiera pueda participar. Y aquí también me gustaría compartirles que hemos estado dialogando con los colegas de Colombia y de Australia. Se abre, la UNESCO hace un llamado a una discusión en esta forma de aportar artículos académicos que versen sobre el concepto de ciudadanía mundial, pero ahora lo plantean en estos diálogos norte-sur desde las pedagogías críticas, ¿no? Entonces, buscando quizás, o sea, el planteamiento que yo leo, y ahí Nicolás a lo mejor me ayudas a puntualizar, pero
es como decir, bueno, ha sido tan criticado el concepto hegemónico de la ciudadanía global, que entonces estamos buscando matizarlos a través de dotarlos de un contenido crítico, pensando en esta educación para la ciudadanía global desde las pedagogías críticas, pero casi resulta un oxímoron, ¿no? Una contradicción en sí misma, un concepto eh, hegemónico que tiende a cierta homogeneización, condimentado con la visión latinoamericanista de las pedagogías críticas, sin que yo acabe de encontrar el sustrato que nos permita la intervención educativa en un nuevo sentido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es lo que yo comentaría. No sé quién más quiera comentar para que tampoco hegemonicemos el uso de la palabra. Hola, Mario. Hola, Nicolás. Hola, yo quería hacer unos comentarios muy cortos. Bueno, en primer lugar, sobre la pregunta, creo que algo que aporta mucho digamos, el planteamiento de las epistemologías del sur tiene que ver con, especialmente desde Boaventura de Sousa Santos, tiene que ver con cómo hacer un uso contrahegemónico de herramientas hegemónicas. El mismo discurso de los derechos humanos, la misma ciudadanía, es decir, todo hay que pensarlo en clave de ambivalencia, ¿cierto? Pues depende de su uso, puede ser una herramienta de control, de dominación, de estandarización, homogenización, pero también pueden ser herramientas de lucha, de disputa, de emancipación y de construcción, digamos, de una globalización contrahegemónica y de un cosmopolitismo subalterno. En esa medida, pues las herramientas tecnológicas y los celulares en sí mismos, pues no son el problema, ¿cierto? El problema es el uso que se hace de estas. Y yo en mi trabajo, pues particularmente, he venido intentando promover el ciberactivismo o el activismo digital como una forma de aportar a la construcción de ciudadanías, de ciudadanía mundial, y bueno, y de conectar también y de articular luchas, que es también para lo que deberían servir estas herramientas. Entonces, bueno, eso sobre la pregunta. Me parece y agradezco mucho la intervención de los compañeros Carlos y Andrés. Creo que nos aportan muchos conceptos. Me quedé pensando en algo que mencionó el colega Carlos a propósito de lo transescalar. Boaventura de Sousa Santos se refiere mucho a unas ecologías, ecología de saberes, de las temporalidades, también como una forma de ir en contra de la monocultura del tiempo lineal, ecologías del reconocimiento como forma de ir en contra de esa lógica de naturalización de las jerarquías y las desigualdades, ecología de las productividades para ir en contra de la monocultura de la productividad capitalista como único, digamos, presente y futuro posible. Y en particular me llama la atención esa idea de la ecología de las transescalas, porque para lo que estamos hablando es muy, muy importante y nos pone a pensar en que el asunto no es solamente, digamos, la distinción o la oposición entre global y local, como bien lo decía Carlos, no se trata tampoco de caer como en una suerte de esencialismo o también defensa a ultranza de lo local, como si fuera algo, digamos, per se positivo o mejor, sino de ir más allá, de hecho, de la misma distinción entre local, nacional y global. Lo transescalar es ir más allá de las escalas y en ese sentido, pues, y ahí sí también como lo han venido pensando desde quienes trabajan con esta idea de la red, la teoría del actor red, digamos esas epistemologías planas u ontologías planas y relacionales, pues en últimas es que no hay nada que no sea local. Lo que nos parece que es global simplemente es porque está más conectado, hay más asociaciones, ahí también la internet o las herramientas contribuyen a esa idea de pronto de algo como más grande, pero en realidad pues todo está anclado, todo está localizado, situado, territorializado. Y en esa medida pues hay que pensar la ciudadanía mundial en clave pues justamente de lo territorial y ahí también creo que el aporte que hacía Andrés es clave, me parece que hay que pensar como, o bueno, uno de los desafíos tiene que ver con esas, podríamos decir, ciudadanías, que de entrada ya la forma como enunciamos el título de nuestro proyecto, Ciudadanía Mundial, pues ya es problemático, ¿cierto? Habría que hablar de esas ciudadanías que son múltiples, que son interculturales, de hecho, hasta la misma idea de cultura
y del multiculturalismo es problemática porque asume también que la cultura es como una bolita perfectamente cerradita, ¿cierto? Y distinta a otras. Y la cultura, no hay cultura que no sea intercultural. También en todas las culturas hay ya en sí mismo diálogos interculturales. Entonces, esa idea de unas ciudadanías de pronto interculturales en clave pluriversal, y diría yo también, como lo decía Cecilia, y de justicia socioambiental, que implica, lleva en su seno también una noción de justicia cognitiva, como lo dice también Boaventura, pensando en que de pronto, pues el debate que hemos tenido entre abandonar o no abandonar el concepto, ¿cierto? Que tanto el concepto de ciudadanía pues tiene también en su matriz como esas raíces eurocéntricas, occidentales, etcétera. Pues de nuevo volver a lo mismo, ¿no? El mismo concepto, si se piensa de manera más compleja y en clave de nuevo decolonial, intercultural, contrahegemónica, pues puede ser una herramienta también de lucha y de transformación. Y en esa medida, pues podría ser clave e interesante mantenerlo. Ahora, yo pienso que algo muy acertado también en nuestra formulación del proyecto ver con la idea de la sistematización de experiencias como opción metodológica, porque de alguna manera también va en contravía de esas formas de investigación extractivista, como también lo mencionaba Carlos, y de esas formas también de sometimiento y de subordinación a través de la producción de conocimiento y pensar la investigación de otro modo. Y pues la sistematización de experiencias es precisamente, ¿no? Son ejercicios de colaboración, de construcción colectiva de saberes, también de traducción intercultural. Y pues yo creo que hay pistas interesantes, lo cual implica, de hecho, poner como en suspenso el mismo concepto de ciudadanía mundial al momento de la aproximación investigativa, no llegar de entrada a investigar con el concepto de ciudadanía mundial como buenas, venimos aquí a, ¿cierto?, hacer una investigación que, como bien decía Andrés, pues en ciertos contextos y comunidades, pues es como, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O eso qué me dice a mí? ¿Cierto? Sino más bien que el mismo trabajo investigativo sea también una herramienta de traducción intercultural y por tanto de hacer, como decía Boaventura de Sousa Santos también, ese ejercicio de sociología de las emergencias, la sistematización de experiencias tiene que ver con eso, ¿no? Identificar esas visiones de mundo, esas experiencias tan diversas, tan múltiples que no se agotan, por supuesto, en la experiencia del estilo de vida dominante. Y bueno, yo creo que ahí pueden haber también posibilidades. Y la pregunta entonces, pues, que nos queda es la pregunta por el cómo igual, ¿no? Es decir, la sistematización de experiencias es una opción válida, pero pues cómo hacerlo y con quiénes hacerlo, ¿cierto? No sobre quiénes, sino con quiénes hacerlo. Y en esa medida yo soy muy partidario de trabajar siempre y pensar siempre y también por la influencia del giro decolonial y las epistemologías del sur, pues con los movimientos sociales, que son movimientos políticos epistémicos y también movimientos pedagógicos. En todos hay una pregunta por lo educativo y por lo pedagógico también. Entonces no necesariamente tenemos que ir como detrás de experiencias más formales o institucionalizadas, sino pues tenemos que lograr pensar también desde las fronteras, desde los bordes y en esa medida pues yo creo que siempre pensar desde las luchas y los movimientos para mí es clave. Y en clave también de articulación, de traducción intercultural y de poner la investigación al servicio de esta. Esos serían mis aportes. Muchísimas gracias, Nicolás. Mario Zaragoza. Sí, gracias. Eh, los estaba escuchando, les estaba escuchando con mucha atención y sobre todo con mucho gusto de encontrar tantas coincidencias. Espero que el internet no me falle porque en esas estaba y que no brinque y que no me quede a la mitad, pero trataré de ser muy, muy breve. No solo agradecer la intervención de los colegas y de tus comentarios, Ceci, a propósito de estas pedagogías críticas y de una cosa que quiero destacar y que quiero articularlo con el comentario de Regina y de Nicolás.
Estamos hablando de pedagogías críticas, sí, y de posicionamientos decoloniales, pero lo que yo aportaría o traigo a la discusión es una interrogante que desde que les escucho no he dejado de querer compartirla. Ciudadanía global, posicionamientos críticos, posicionamientos decoloniales, pedagogías críticas, uso social de la tecnología. ¿Para qué? Me parece un elemento clave. Eh, no solo hay que acercarnos a lo tecnológico, decía ahora Nicolás, en la clave pedagógica e incluso de buscar la ciudadanía global. ah, Me parece que la gran interrogante está en ¿para qué lo queremos hacer? Nuestro posicionamiento, incluso podría decir hasta obvio, está en cimentarlo en lo decolonial, en lo crítico, en las pedagogías críticas, porque estamos en Latinoamérica. Bueno, quienes estamos en México, Nayarit, Colombia, eh, este, y como decías, Ceci, pues, Australia, o sea, sé que no es Latinoamérica, pues, pero, o sea, el sur global es algo que tampoco tiene necesariamente un límite o que tenga pies y cabeza definidos, pero sí sabemos que somos distintas economías, o países desarrollados tecnológicamente de distintas maneras. Pero la pregunta que traigo a colación es para qué, pensando en un texto de Richard Darnton que se llama El coloquio de los lectores, donde el autor habla del origen o la genealogía del espacio público, pero sobre todo de qué es el cosmopolitismo. Creo que pensar una ciudadanía global está planteada en eso. ¿Para qué? Decía en sus siguientes intervenciones, para poder usar la tecnología. ¿Para qué? Mis estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM usan la tecnología para saber que, no sé, que sucede un genocidio en otra latitud del mundo, para saber que, ¿cómo se llama? Que se pueden conectar a la red de la universidad, por ejemplo, y no pagar datos. Las comunidades, ¿no? Lo decía Andrés, las comunidades tienen otros objetivos, pero también tienen otras necesidades. Eh, ¿Para qué queremos la ciudadanía global? Pues me parece que mucho de lo que apunta tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con, les decía lo del cosmopolitismo, pues no por pensar en Europa otra vez, sino porque este coloquio de los lectores lo que busca es qué quiere la gente en el espacio público, pues, y mucho de lo que quiere, pues sí está planteado desde lo que pensamos incluso como felicidad. Ah, ¿Para qué queremos que las personas se eduquen o para qué queremos educar a las personas? No, no queremos educar a las personas, queremos darles herramientas y esas herramientas sociales les tienen que ayudar en su vida. ¿Ayudarles a qué? Yo pienso, y puede ser eh, quizás muy romántico y con eso termino el comentario, pero me da mucho gusto encontrar coincidencias en eso. Pienso que la gente necesita estas pedagogías críticas o necesita de la ciudadanía global pues para transformar sus realidades inmediatas y con eso probablemente ayudar a transformar otras. Pero de principio, pues pensar en eso, en la transformar una realidad inmediata. Gracias por sus intervenciones y gracias, Ceci, por el micrófono y por abrirme el micrófono. Saludos a todas, a todos. Muchísimas gracias a ti, Mario. Mario Zaragoza forma parte del Centro de Ciencias de la Comunicación en nuestra facultad y también se ha sumado al proyecto y a la red de prácticas artísticas que justamente a través de esa red también tengo la intuición de que podremos sistematizar experiencias bien interesantes. Para ir cerrando el seminario le voy a dar la palabra a Carlos Rea. Sí, brevemente. Me pareció bien interesante cómo la idea de los celulares abrió una reflexión tan rica y no es gratuito, ¿no? Me acuerdo de Melucci que decía en la sociedad del conocimiento o postindustrial, no es tanto la producción económica lo que se sitúa en el centro de los antagonismos, de los grandes conflictos, sino la producción del saber, del conocimiento y de los flujos de información. Y decía, hay quienes tienen el control sobre los flujos y sobre los códigos, y hay quienes, y es la inmensa mayoría, funcionamos como consumidores. Es cierto que no somos, nadie somos idiotas y todos tenemos capacidad crítica y de utilización, como dice Nicolás y como dice Boaventura, un uso contrahegemónico de los dispositivos hegemónicos, pero es en campos de lucha ciertamente sumamente asimétricos, ¿no? Por decirlo menos. Eso por un lado. Por el otro lado, y que me parece crucial, pensar no solo las sociedades, las culturas, las luchas sociales en función de la resistencia y la
capacidad que puedan desarrollar contrahegemónica frente a los órdenes de dominación. Creo que lo importante está en el más allá, en el todavía no, en lo que entraña y propone o construye o viene construyendo desde hace mucho tiempo como algo que escapa al control de los procesos hegemónicos, que no queda borrado, que no queda avasallado, que no queda diluido, al menos como posibilidad. Ese más allá me parece que entraña una exploración fundamental para pensar justamente en esas dimensiones político-pedagógicas, etcétera, que nos den un faro en esta preocupación general que es la del proyecto, en el para qué, como planteaba muy bien Mario Alberto. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Pues se está agotando el tiempo de esta sesión del seminario, pero vamos a tener una siguiente el último jueves de mayo, y yo quería esperar a ver dónde quedaba la discusión en este seminario para plantear el nuevo encuentro de discusión, y me parece que estamos avanzando del planteamiento teórico a los desafíos epistemológicos y retomando sus últimas aportaciones que me parecen importantísimas. Digamos, parafraseando a Nicolás, si no vamos a llegar a decir, hola, ¿qué tal usted? ¿Qué clase de ciudadano del mundo es? ¿No? O ¿cómo motivamos esta discusión en el nivel local y en las experiencias concretas y en los para qué? Pues creo que Mario nos aporta una clave bien interesante en términos de qué es lo que pretendemos transformar, y en ese sentido, qué es lo que tenemos en común hacia las transformaciones. Cuando Mario pregunta para qué, mi respuesta personal inmediata es para construir otros mundos posibles, ¿no? Y ahí rearticulo con el planteamiento que hacía Andrés, pues del aporte que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que a mí personalmente me ha atravesado en todos los sentidos: personal, teórico, metodológico, ético, y en esta idea de por la humanidad y en contra del neoliberalismo, o en esta declaración por la vida, donde creo que encontrar estas experiencias esperanzadoras nos permite afrontar este más allá que plantea Carlos, todavía no desde el miedo, sino desde la construcción colectiva, desde la esperanza. Y aquí, pues entonces creo que inmediatamente aparece el desafío metodológico de cómo vamos articulando preguntas y respuestas, esta identificación de las experiencias y la clave para dialogar con los diferentes tipos de actores, actoras, en las diferentes latitudes, en los diferentes territorios, en las diferentes culturas, para poder plasmar de alguna manera en un primer momento, como resultado de este proyecto, pues este crisol, no solamente a nivel cultural, sino, voy a llamarlo así, un crisol de esperanzas que apuntan hacia estas transformaciones de las realidades inmediatas, pero que pueden tener muchos puntos en común. Y entonces hablar con estos conceptos de Boaventura siempre me hacen mucho conflicto, pero hablaba Carlos, de estas preocupaciones isomórficas que plantea Boaventura, ¿no? De, en todo caso, encontrar cuáles son los puntos en común que nos permiten articular las luchas, no solamente en clave de resistencia, sino en clave de construcción, cada quien desde su trinchera, desde sus posibilidades, frente a un mundo, o sea, digamos, en el contrarrelato, un mundo que plantea mis estudiantes hablan ya de la cuarta extinción, del antropoceno y de el cambio climático, y del planeta, de un mundo que se nos cae a pedazos, una guerra que va escalando, y cómo vamos construyendo desde abajo, con trabajo hormiga, otras posibilidades de habitar este mundo y de dejar un mundo habitable para las nuevas generaciones desde nuevas claves, ¿no? Pues me permito cerrar de esta manera,
es algo que no se cierra, sino como poner los puntos suspensivos hacia lo que sigamos construyendo colectivamente. Les agradezco porque me nutre, porque me llena de entusiasmo construir con ustedes, pensar con ustedes, y agradezco mucho la participación de estudiantes de diferentes niveles educativos, colegas de diferentes latitudes. Me da mucho gusto que este seminario está cada vez más nutrido y que además vamos encontrando coincidencias con otros proyectos que se están cuestionando desde lugares muy similares y que sin duda podemos ir sumando esfuerzos. Entonces, pues por el día de hoy vamos a dejarlo aquí. Vamos a enviarles, como hemos hecho hasta ahora, con base en la lista de participación. Y si alguien no lo ha recibido, por favor, escríbame, dígame para incorporarles la minuta de cada una de las sesiones, la grabación de la sesión y la invitación al nuevo diálogo en nuestra próxima edición del seminario. Si les parece bien, lo dejamos aquí. Les agradezco muchísimo y hasta la próxima. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde estén. Nos vemos.